La sangre corría por la orilla pedregosa del río Avon, tiñendo de carmesí las aguas cristalinas que Dorothy conocía desde niña. Ella soltó la cesta de ropa mojada en el suelo, el corazón desbocado al divisar el cuerpo inmóvil entre los juncos. Por un instante terrible pensó que se trataba de un cadáver, pero entonces oyó un gemido bajo y desesperado. «Dios mío», murmuró, levantándose las faldas para acercarse con cuidado. El hombre yacía boca abajo, la levita azul marino rasgada y ensangrentada, el cabello castaño enredado pegado a la frente sudorosa. No podía distinguir su edad ni sus facciones, pero por la calidad de la tela y los botones dorados, ciertamente no era un campesino común. Dorothy miró a su alrededor, buscando señales de otros heridos o de los bandoleros que habían perpetrado tal barbaridad. El silencio de la mañana de otoño de 1847 era roto solo por el murmullo de la corriente y por los gemidos casi inaudibles del desconocido. No había tiempo que perder. El hombre estaba perdiendo sangre en cantidad alarmante. «Señor, ¿puede oírme?», susurró arrodillándose a su lado. Con delicadeza le tocó el hombro. La piel estaba fría y húmeda, pero aún había vida en aquel cuerpo destrozado. Él giró ligeramente la cabeza, revelando un rostro que, aún desfigurado por cortes y hematomas, poseía rasgos nobles. Los labios se movieron en un intento de hablar, pero solo un ruido gutural escapó. «No intente hablar ahora», dijo Dorothy, quitándose el chal de lana que cubría sus hombros. «Necesito llevarlo a un lugar seguro». Era una mujer pequeña, pero los años lavando ropa en el río habían fortalecido sus brazos y sus manos. Aún así, sería casi imposible cargar a un hombre de ese porte hasta su modesta casa en la periferia de Bath. Miró nuevamente a su alrededor, esta vez buscando algo que pudiera ayudarla. La cesta de mimbre. Era grande y lo suficientemente resistente. Rápidamente la vació de la ropa mojada y con un esfuerzo considerable logró rodar el cuerpo del hombre dentro de ella. Él perdió la conciencia durante el proceso, lo que quizás fuera una bendición considerando el dolor que debía estar sintiendo. El camino hasta su casa pareció interminable. Dorothy se detenía cada pocos metros para recuperar el aliento, las manos ya doloridas por las heridas que las varas de la cesta abrían en su piel delicada. Algunas vecinas la observaban desde las ventanas con curiosidad, pero nadie ofreció ayuda. Era mejor así. Menos preguntas se harían. Su casa consistía en solo 2 habitaciones pequeñas. La sala principal, donde estaban la chimenea, una mesa tosca y 2 sillas, y el dormitorio del fondo, donde había una cama estrecha y un baúl donde guardaba sus pocas pertenencias. Dorothy decidió acomodarlo en la sala, cerca del fuego. Sería más cálido, y ella podría vigilarlo mejor durante la noche. Con mucho esfuerzo, logró trasladarlo de la cesta a una pila de mantas extendidas en el suelo. Entonces, encendió el fuego y puso agua a hervir. Necesitaría limpiar las heridas antes de que se infectaran. Había aprendido algunos cuidados básicos de enfermería con la vieja Marta, quien atendía a los pobres de la región antes de fallecer el invierno anterior. Cuando comenzó a quitarle la ropa, Dorothy sintió que sus mejillas enrojecían. Nunca había visto a un hombre desnudo, e incluso en las circunstancias actuales se sentía incómoda. Pero la necesidad superó el pudor. La levita estaba tan ensangrentada y rasgada que tuvo que cortarla con sus tijeras de costura. Debajo, la camisa de lino fino también estaba arruinada. Las heridas eran extensas, pero, afortunadamente, no parecían fatales. Un corte profundo en el brazo izquierdo, varios cortes menores en el pecho y la espalda, y un hematoma morado que se extendía desde las costillas hasta la cadera. Alguien le había golpeado con bastante violencia, probablemente buscando dinero u objetos de valor. Mientras limpiaba cuidadosamente cada herida con agua tibia, Dorothy observó otros detalles que confirmaban sus sospechas sobre el origen social del desconocido. Las manos eran lisas, sin los callos que marcaban a aquellos acostumbrados al trabajo manual. Las uñas estaban bien cuidadas, a pesar de la suciedad actual. Los dientes, que ella pudo entrever cuando él gimió durante un procedimiento más doloroso, eran blancos y alineados, un lujo raro entre los pobres. «¿Quién será usted?», murmuró, aplicando una pomada casera de hierbas en los cortes. «¿Y qué hacía solo en un camino tan peligroso?». Los bandoleros se habían convertido en un problema creciente en los alrededores de Bath. La prosperidad de la ciudad, famosa por sus aguas termales y por la sociedad elegante que la frecuentaba,
atraía también a elementos menos deseables. Muchos viajeros eran asaltados en los caminos que llevaban a la ciudad, especialmente aquellos que viajaban con poca o ninguna escolta. Cuando terminó de cuidar las heridas, Dorothy cubrió al hombre con sus mejores mantas y preparó una sopa ligera por si se despertaba con hambre. Entonces se sentó en la silla cercana para vigilarlo. La luz del atardecer se filtraba por la pequeña ventana, pintando la sala de tonos dorados. Fue en ese momento cuando él abrió los ojos por primera vez desde que lo había encontrado. Dorothy se inclinó inmediatamente, poniendo la mano sobre su frente. La fiebre había disminuido, lo que era buena señal. «¿Cómo se siente?», y preguntó suavemente. Él la miró fijamente durante unos segundos, como si intentara comprender dónde estaba y quién era aquella mujer de cabello castaño y ojos amables que lo observaba con preocupación. Su voz, cuando finalmente salió, era ronca y débil. «¿Dónde estoy?» «A salvo», respondió Dorothy. «Lo encontré herido cerca del río. Lo traje a mi casa». Él intentó sentarse, pero ella lo impidió con delicadeza. «No se mueva todavía. Sus heridas son serias y ha perdido mucha sangre. Los hombres se llevaron...» Su voz se quebró. «Descanse ahora. Podemos conversar cuando esté más fuerte». Durante los minutos siguientes, Dorothy lo observó luchar contra la inconsciencia. Había algo en sus ojos, una profundidad, una inteligencia, que la intrigaba. No era solo un noble común que había sido víctima de asaltantes. Había misterio en aquel hombre, secretos que ella intuía pero no lograba descifrar. «¿Cómo debo llamarlo?», y preguntó cuando él pareció más alerta, una pausa larga. Dorothy notó la vacilación, como si estuviera ponderando cuidadosamente su respuesta. «John», dijo finalmente. «Solo John», ella asintió, aunque sabía que no era su nombre verdadero. Un hombre con ropa tan fina, con aquel porte y aquella manera de hablar, ciertamente poseía un nombre y un título más elaborados. Pero si él prefería mantener su identidad en secreto, ella lo respetaría. Al fin y al cabo, quizás temiera que sus agresores volvieran para terminar el trabajo. «Muy bien, John. Yo soy Dorothy Whitmore. Esta es mi casa y usted está a salvo aquí». Algo pasó por sus ojos al oír su nombre. ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? Antes de que pudiera analizarlo mejor, él había cerrado los ojos nuevamente, exhausto por el esfuerzo de la conversación. Dorothy permaneció despierta la mayor parte de la noche, verificando su respiración y cambiando los vendajes cuando era necesario. Había tomado una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Cuidaría de aquel extraño hasta que se recuperara completamente, sin importar cuánto tiempo le llevara o qué preguntas esto pudiera suscitar en la vecindad. No imaginaba que el hombre que había salvado de las aguas del Avon guardaba secretos que pronto transformarían su existencia simple en una trama digna de las novelas, que a veces oía comentar a las damas de la alta sociedad en el mercado. Los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana cuando Dorothy despertó en la silla, el cuello dolorido por la posición incómoda en que había dormido. Inmediatamente, sus ojos se volvieron hacia el hombre que yacía junto a la chimenea. John, si ese era realmente su nombre, respiraba con más regularidad, aunque aún parecía pálido bajo la luz matutina. Ella se levantó silenciosamente y se acercó para verificar los vendajes. Durante la madrugada, se había despertado 2 veces al oírlo murmurar palabras incomprensibles, como si estuviera reviviendo el asalto en pesadillas. Una vez, distintamente, lo había oído decir algo sobre los documentos y Londres, pero no había logrado comprender el resto. «Buenos días», dijo una voz ronca detrás de ella. Dorothy se volvió, sorprendida al encontrar a John despierto y observándola con ojos más claros que la noche anterior. La fiebre había disminuido claramente, y por primera vez ella pudo apreciar plenamente sus facciones. Era un hombre atractivo, probablemente en la treintena, con rasgos aristocráticos que confirmaban sus sospechas iniciales. «¿Cómo se siente esta mañana?», preguntó ella, arrodillándose a su lado con una palangana de agua fresca. «Mejor, gracias a sus cuidados». Él intentó sentarse, pero ella lo impidió gentilmente. «Por favor, permítame al menos agradecerle adecuadamente por haber salvado mi vida». Dorothy sintió que el calor le subía a las mejillas. Había algo en la manera en que él hablaba, una dicción perfecta, un acento refinado, que la hacía aún más consciente de su propio origen humilde.
No hay necesidad de agradecimientos. Cualquiera haría lo mismo. Me temo que no, señorita Dorothy. No todos poseen un corazón tan generoso como el suyo. Ella comenzó a cambiar los vendajes, notando con satisfacción que las heridas ya no sangraban más. Sus manos trabajaban con destreza, pero sentía los ojos de él observando cada movimiento. ¿Puede contarme qué pasó?, y preguntó suavemente. Solo si se siente cómodo, naturalmente. John guardó silencio por un largo momento, como si pesara cuidadosamente sus palabras. Estaba viajando de Londres a Bath cuando fui atacado por 3 hombres enmascarados. Surgieron de la nada, derribaron mi caballo y... Hizo una pausa, pasándose la mano por la frente. Se llevaron todo. Mi equipaje, mis documentos, mi cartera. ¿Viajaba solo? Dorothy no pudo disimular la sorpresa. Un hombre de su evidente posición social rara vez viajaría sin escolta. Sí, yo... Nuevamente esa vacilación. Prefiero viajar discretamente. Es más, conveniente para mis negocios. Dorothy asintió, aunque la explicación no la satisfizo completamente. Había algo evasivo en la manera en que él respondía, como si cada palabra fuera cuidadosamente seleccionada. Pero respetaría su privacidad. Quizás fuera un comerciante próspero que prefería no ostentar su riqueza, o un abogado lidiando con asuntos delicados. Necesito enviar un mensaje a Londres, dijo de repente. Hay personas que estarán preocupadas por mi desaparición. Claro, pero primero necesita recuperar sus fuerzas. Ha perdido mucha sangre y sus heridas aún están sensibles. Durante los días que siguieron, Dorothy estableció una rutina. Por la mañana, preparaba una comida sencilla. Gachas de avena, pan fresco cuando lograba comprarlo, a veces huevos que sus gallinas producían. John comía con un apetito creciente, lo que ella consideraba buena señal. Por la tarde, cuando él se sentía más fuerte, conversaban. Dorothy descubrió que él era sorprendentemente culto, familiarizado con literatura, política y asuntos mundanos de los que ella solo había oído hablar vagamente. Él le preguntaba sobre su vida, demostrando un interés genuino en sus historias sobre el trabajo en el río y la vida en la pequeña comunidad alrededor de Bath. ¿Siempre ha vivido aquí?, Cune preguntó él una tarde, mientras ella remendaba una de sus propias ropas junto a la ventana. Nací aquí. Mis padres fallecieron cuando yo tenía 16 años. La tuberculosis se los llevó a ambos el mismo invierno. Desde entonces, me sustento lavando ropa para las familias de la ciudad. ¿No tiene otros parientes? No, o al menos ninguno que le importe. Ella sonrió tristemente. Pero no me quejo. Tengo un techo, comida y trabajo honesto. Es más de lo que muchos pueden decir. John la observó con una expresión que ella no supo interpretar. Había algo en sus ojos. ¿Admiración? ¿Lástima? ¿Curiosidad? Antes de que pudiera analizarlo mejor, él desvió la mirada. Es una vida admirable, dijo él en voz baja. Hay nobleza en la independencia honesta. Durante la tercera noche, Dorothy fue despertada por gemidos que venían de la sala. Encontró a John debatiéndose entre las mantas, claramente en medio de una pesadilla. El sudor cubría su frente y él murmuraba palabras inconexas. No pueden saber. Los contratos. La fusión con Baring Brothers. Dorothy lo despertó suavemente, pero las palabras quedaron resonando en su mente. Baring Brothers era uno de los bancos más importantes de Londres. Ella lo sabía incluso con su educación limitada. ¿Qué tipo de negocios dirigía John que lo conectaban a tales instituciones? A la mañana siguiente él pareció incómodo, como si supiera que había hablado demasiado durante el sueño. Disculpe si la perturbé durante la noche, dijo él, evitando sus ojos. Las pesadillas son naturales después de una experiencia traumática, respondió ella diplomáticamente, aunque la curiosidad la consumía. Fue ese día cuando John insistió en ayudarla con pequeñas tareas. A pesar de sus protestas, él se levantó, aún tambaleante, pero determinado. No puedo permanecer inútil mientras usted trabaja para mantenerme. Dorothy lo observó con escepticismo. Un hombre de manos suaves difícilmente sería útil en las tareas domésticas, pero para su sorpresa, John demostró ser más capaz de lo que había esperado. Él encendió el fuego con eficiencia, cargó cubos de agua e incluso ayudó a preparar la comida. ¿Dónde aprendió esas habilidades?, y preguntó ella genuinamente intrigada. Bueno, de joven pasé tiempo en el campo, con parientes lejanos. Otra respuesta evasiva, notó Dorothy. A medida que los días pasaban,
Ella comenzó a percibir pequeños detalles que no se alineaban con la historia de John. A pesar de que sus manos no presentaban callos de trabajo manual, él demostraba un conocimiento sorprendente sobre administración doméstica. Una vez, al verla lidiando con las cuentas mensuales, él ofreció ayuda y rápidamente organizó sus finanzas con una precisión matemática impresionante. «Tiene facilidad con los números», comentó ella. «Mis negocios exigen cierta aptitud en esa área». Pero era más que aptitud. Era maestría. Dorothy había conocido a comerciantes prósperos de Bath, y ninguno de ellos poseía aquella capacidad instintiva para lidiar con cifras complejas. Una mañana, al regresar del mercado, encontró a John de pie junto a la ventana, observando la calle con expresión pensativa. Él se había afeitado con la navaja que ella había logrado tomar prestada del señor Patterson, el vecino, y vestía ropa limpia que ella había lavado y remendado. Incluso con los vendajes aún visibles y las marcas de la paliza en proceso de curación, era imposible negar su presencia imponente. «¿Se siente mejor?», preguntó ella. «Mucho mejor». De hecho, él se volvió hacia ella con decisión. «Creo que ya he abusado lo suficiente de su hospitalidad. Necesito partir pronto». Dorothy sintió que algo se desmoronaba en su pecho. Durante aquellos días, se había acostumbrado a la compañía de él, a las conversaciones inteligentes, a la sensación de no estar completamente sola. Más que eso, aunque no se atrevía a admitirlo ni para sí misma, había desarrollado sentimientos que iban más allá de la compasión cristiana. «Sus heridas aún no han cicatrizado completamente», protestó ella. «Están lo suficientemente bien para el viaje. Y hay asuntos en Londres que no pueden esperar más». Aquella noche, Dorothy se acostó en su cama estrecha. Pero el sueño no llegó. Sabía que John partiría pronto, y su vida regresaría a la rutina solitaria de siempre. Intentaba convencerse de que era mejor así. Él claramente pertenecía a un mundo diferente al suyo, y prolongar su estancia solo haría la separación inevitable más dolorosa. Pero una parte de ella deseaba desesperadamente que él se quedara, aun sabiendo que era imposible. Hombres como John, fueran comerciantes prósperos o nobles menores, no permanecían en cabañas humildes con lavanderas huérfanas. Lo que ella no podía imaginar era que, en la sala de al lado, John también permanecía despierto, lidiando con dilemas que iban mucho más allá de simples heridas físicas u obligaciones comerciales. Dorothy despertó a la mañana siguiente con una sensación extraña de que algo había cambiado durante la noche. La casa parecía más silenciosa de lo habitual, y una luz diferente se filtraba por la ventana de su dormitorio. Al levantarse y dirigirse a la sala principal, encontró a John ya despierto, sentado a la mesa con una postura erguida, que contrastaba drásticamente con la fragilidad de los días anteriores. Había algo diferente en él, una determinación que parecía haberse solidificado durante la noche. Sus heridas, aunque aún visibles, claramente ya no le impedían moverse con soltura. De hecho, por primera vez desde su llegada, parecía completamente dueño de sí mismo. «Buenos días, Dorothy», dijo él, volviéndose al oírla acercarse. «Espero que haya dormido bien». «Perfectamente, gracias». Ella notó que él no solo había encendido el fuego, sino que también había preparado el desayuno con una competencia que la sorprendió. No debería haberse molestado, al contrario. Después de todo lo que hizo por mí, es lo mínimo que puedo hacer. Él hizo una pausa, como si pesara cuidadosamente sus próximas palabras. «De hecho, hay algo que necesito discutir con usted». Dorothy sintió que su corazón se aceleraba. Por la seriedad de su tono, sabía que se trataba del asunto que ambos habían evitado, su partida inminente. Se sentaron para el desayuno, pero ella apenas podía tocar la comida. John, por otro lado, comía con el apetito de un hombre completamente recuperado, aunque sus ojos ocasionalmente se desviaban hacia ella, con una expresión que ella no lograba descifrar. «John», dijo ella finalmente, incapaz de soportar la tensión. «Si necesita irse, lo comprendo perfectamente. Sé que tiene obligaciones en Londres». «Sí, las tengo». Él apoyó los utensilios y la miró fijamente. «Pero antes de irme me gustaría hacer algo por usted, como demostración de gratitud por los cuidados que me brindó». Dorothy se sintió inmediatamente incómoda. «No es necesario. Hice solo lo que cualquier persona decente haría. Ya lo hemos discutido antes. Y creo que ambos sabemos que no es verdad». Él se inclinó hacia adelante,
su voz adquiriendo una intensidad que la hizo prestar total atención. ¿Cuántas personas pasaron por aquel camino en los días siguientes al ataque? ¿Cuántas podrían haberme visto y simplemente haber seguido adelante? Dorothy no respondió, porque sabía que él tenía razón. En los días posteriores, varias personas habían pasado por el lugar. Ella misma había visto las huellas en el barro cuando regresó al río para trabajar. Permítame ser específico, continuó John. Me gustaría dejar dinero suficiente para que pueda vivir cómodamente durante algunos meses, sin la necesidad de trabajar en el río durante el riguroso invierno. Absolutamente no. Dorothy se levantó bruscamente, casi derribando su taza. No acepto caridad, no es caridad. Es un pago justo por los cuidados médicos y el hospedaje que recibí. ¿Cuidados médicos? Dorothy no pudo evitar una risa amarga. Soy una lavandera, no una enfermera titulada. Hice solo lo que pude con hierbas y sentido común. John también se levantó, rodeando la mesa para acercarse a ella. Dorothy, mírame. A regañadientes ella alzó los ojos para encontrarse con los suyos. Había algo en su expresión, una seriedad casi solemne, que le impidió desviar la mirada. Cuando me encontró en aquella orilla, me estaba muriendo. No hay dramatismo en esa afirmación, es un hecho médico. Había perdido demasiada sangre y había permanecido expuesto a los elementos durante demasiado tiempo. Sin sus cuidados, no habría sobrevivido hasta el anochecer. Cualquier persona... No. Su voz fue firme, casi autoritaria. No cualquiera tendría la competencia para tratar heridas como las mías. No cualquiera tendría la paciencia para vigilarme durante las noches febriles. Y ciertamente no cualquiera tendría la bondad de cuidar a un extraño sin hacer preguntas incómodas sobre su identidad o circunstancias. Dorothy sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Había verdad en sus palabras, pero aceptar dinero la haría sentir como si lo hubiera cuidado por interés propio. Si da dinero, dijo ella en voz baja, todo esto se convierte en una transacción comercial. Y no fue así, al menos no para mí. La expresión de John se suavizó inmediatamente. Extendió la mano como si fuera a tocarla, pero se detuvo a medio camino, dejándola suspendida en el aire entre ellos. Tiene razón, dijo él después de un momento. Perdóneme, no era mi intención menoscabar la naturaleza genuina de su generosidad. Dorothy asintió, sintiéndose simultáneamente aliviada y extrañamente decepcionada. Una parte de ella, una parte que no quería reconocer, deseaba secretamente que él encontrara una razón para prolongar su estancia. Pero, continuó John, hay otro asunto que debo mencionar. Durante mi recuperación aquí, no pude evitar notar ciertas dificultades en su situación. ¿Qué tipo de dificultades? Dorothy se puso a la defensiva. El techo tiene goteras que necesitan ser reparadas antes del invierno. La puerta trasera no cierra adecuadamente. Y ayer, cuando la ayudé con las cuentas mensuales, noté que sus ingresos apenas cubren sus necesidades básicas. Dorothy sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza. No tenía idea de que él había observado su situación con tanta atención a los detalles. Me he valido muy bien sola hasta ahora. Sí, y es admirable. Pero no hay deshonra en aceptar ayuda cuando se ofrece con sinceridad. John hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. ¿Y si, en lugar de dinero directo, yo proveyera las reparaciones necesarias? Contrataría a artesanos locales, pagaría por los materiales. Usted no recibiría dinero directamente, solo una casa más segura y cómoda. Dorothy dudó. La oferta era tentadora, especialmente con el invierno acercándose. Las goteras del techo habían empeorado significativamente durante las últimas lluvias y ella no tenía recursos para contratar reparaciones adecuadas. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella. Porque... John hizo una pausa, y por primera vez desde que lo conociera, pareció genuinamente incierto sobre cómo proceder. Porque la idea de irme, sabiendo que pasará el invierno en una casa con goteras, me es insoportable. Había algo en su voz, una vulnerabilidad que contrastaba con su usual compostura, que conmovió profundamente a Dorothy. Se dio cuenta de que, detrás de su máscara cuidadosa, John era un hombre con una conciencia activa y un corazón generoso. Muy bien, dijo ella finalmente. Pero solo las reparaciones esenciales. Nada extravagante. El alivio en su expresión fue inconfundible. Naturalmente,
Solo lo necesario para hacer la casa segura y habitable durante el invierno. Durante el resto de la mañana, John salió para hacer arreglos en la ciudad. Dorothy utilizó el tiempo a solas para reflexionar sobre los acontecimientos de los últimos días y sobre los sentimientos confusos que venían creciendo en su corazón. ¿Se había enamorado de él? La admisión llegó con dolorosa claridad, mientras trabajaba mecánicamente en sus tareas domésticas. No era solo gratitud por la compañía o admiración por sus buenos modales. Era algo más profundo y más peligroso, un afecto genuino por el hombre que había conocido detrás de la cortesía formal y las evasivas cuidadosas. Pero también sabía que tal sentimiento era inútil y potencialmente destructivo. John pertenecía claramente a un mundo diferente al de ella. Sus conocimientos, sus modales, su evidente educación, todo apuntaba a una posición social que hacía imposible cualquier relación entre ellos. Cuando regresó al mediodía, traía consigo a un hombre de mediana edad que se presentó como el señor Hendricks, carpintero local. «Con su permiso», dijo John, «me gustaría que el señor Hendricks evaluara las reparaciones necesarias». Durante la siguiente hora, Dorothy observó mientras los dos hombres examinaban metódicamente su pequeña casa. Hendricks anotaba cada problema, en una lista creciente, mientras John hacía preguntas específicas que demostraban un conocimiento sorprendente sobre construcción y mantenimiento de propiedades. «¿Dónde aprendió tanto sobre reparaciones domésticas?», preguntó Dorothy cuando Hendricks salió a buscar materiales. «Administré algunas propiedades rurales en mis negocios», respondió John. «Uno aprende a identificar problemas antes de que se vuelvan caros de resolver». Otra respuesta evasiva. Pero Dorothy estaba empezando a aceptar que John guardaba secretos por razones que probablemente eran legítimas. Su confianza en él había crecido a lo largo de los días, basada no en sus palabras, sino en sus acciones consistentes y el carácter demostrado. Por la tarde, mientras Hendricks y un ayudante trabajaban en el tejado, John insistió en ayudar a Dorothy con sus tareas habituales. Juntos, lavaron ropa en el patio, y Dorothy no pudo evitar notar cómo se había adaptado rápidamente al trabajo manual. «¿No echa de menos sus actividades habituales?», preguntó ella. «Sus negocios en Londres deben estar siendo descuidados. Tengo socios competentes que pueden gestionar los asuntos en mi ausencia por unos días», respondió él. «Y honestamente, estos han sido algunos de los días más pacíficos que puedo recordar en mucho tiempo». «¿Pacíficos?», Dorothy rió. «¿Estar herido y recuperándose en una casa extraña le parece pacífico?». John dejó de frotar la ropa que tenía en las manos y la miró con una expresión pensativa. «Hay diferentes tipos de heridas, Dorothy. Algunas físicas, otras no. A veces, la curación requiere no solo medicina y descanso, sino también la compañía de personas genuinamente buenas». Dorothy sintió que su corazón se aceleraba con las implicaciones de sus palabras. ¿Estaba sugiriendo que su presencia había proporcionado algún tipo de curación emocional más allá de la física? «Habla como alguien que lleva cargas pesadas», observó ella suavemente. «Todos llevamos cargas. Las suyas no son menos significativas que las mías. Pero las mías son simples: trabajo, supervivencia, soledad ocasional. Las suyas parecen ser de naturaleza diferente». John permaneció en silencio por un largo momento, como si luchara con una decisión interna. Finalmente dijo: «A veces, Dorothy, tener mucho puede ser tan aislante como tener poco. La riqueza y la posición social pueden crear muros tan efectivos como la pobreza, solo que de naturaleza diferente». Era la confesión más cercana que había hecho sobre su verdadera situación, y Dorothy sintió una oleada de ternura por este hombre que claramente luchaba con dilemas que iban mucho más allá de las dificultades prácticas de su propia vida. Cuando la tarde avanzó y el trabajo en el tejado fue concluido, Hendricks presentó su cuenta a John. Dorothy observó discretamente mientras John pagaba sin dudar y con una generosidad que confirmó sus sospechas sobre su verdadera situación financiera. Ningún comerciante modesto pagaría reparaciones domésticas con tal despreocupación. Aquella noche, mientras se preparaban para lo que ambos sabían sería probablemente su última comida juntos, Dorothy luchaba contra el deseo de preguntar cuándo exactamente se marcharía él. La pregunta flotaba entre ellos como una nube amenazante,
pero ninguno de los dos parecía dispuesto a abordarla directamente. La mañana llegó con una niebla espesa que parecía reflejar la creciente melancolía en el corazón de Dorothy. Ella despertó sabiendo, sin que nadie necesitara decirlo, que aquel sería el último día de John en su casa. Había algo en la calidad del silencio, en la manera en que la luz se filtraba por la ventana, que cargaba el peso de la despedida inminente. Al dirigirse a la sala principal, lo encontró ya despierto, de pie junto a la ventana, observando el pequeño jardín donde habían trabajado juntos los días anteriores. Su postura era erguida, resuelta, pero Dorothy notó una tensión en sus hombros que no había observado antes. «Buenos días», dijo ella suavemente, intentando mantener la voz neutra a pesar del nudo que sentía en la garganta. John se volvió, y ella vio inmediatamente que él también había dormido poco. Había círculos oscuros bajo sus ojos y una expresión de determinación que parecía haberse solidificado durante la noche. «Dorothy». Él inclinó ligeramente la cabeza. «¿Durmió bien?» «Perfectamente», mintió ella, acercándose a la chimenea para encender el fuego. Sus manos temblaban ligeramente, y esperaba que él no lo notara. «Permítame». John se acercó rápidamente, tomando el fósforo de sus manos. Sus dedos rozaron los de ella brevemente, y Dorothy sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío matinal. Trabajaron en silencio para preparar el desayuno, cada uno perdido en pensamientos que no osaban verbalizar. Dorothy observaba, discretamente mientras John se movía por la pequeña cocina, con una familiaridad que la hacía cuestionar cómo sería su vida después de su partida. En solo una semana, él se había convertido en parte integral de su rutina diaria. «Hay algo que debo decirle», dijo John finalmente, cuando se sentaron a la mesa. Su voz llevaba una solemnidad que hizo que Dorothy levantara los ojos del plato apenas tocado. «Parto esta tarde». Aunque esperaba esas palabras, oírlas pronunciadas en voz alta golpeó a Dorothy como un golpe físico. Ella asintió, incapaz de confiar en su propia voz. «Hay asuntos en Londres que no pueden esperar más», continuó él, sus palabras cuidadosamente controladas. «Personas que dependen de mis decisiones, negocios que requieren mi presencia inmediata». «Comprendo perfectamente», logró decir Dorothy, aunque su voz sonaba extraña para sus propios oídos. «Sus heridas han cicatrizado bien. Está listo para el viaje». Por un momento, ambos permanecieron en silencio, la comida enfriándose en los platos mientras cada uno luchaba con emociones que no podían expresar adecuadamente. «Dorothy», dijo John suavemente, inclinándose hacia adelante, «necesita saber que estos días aquí fueron extraordinarios para mí. Su bondad, su generosidad, la manera en que cuidó a un extraño sin hacer preguntas incómodas. Eso restauró mi fe en la naturaleza humana de maneras que no puedo expresar adecuadamente». Dorothy sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se forzó a mantener la compostura. «Hice solo lo que cualquier persona decente haría». «No». Su voz fue firme, casi vehemente. «He conocido a muchas personas en mi vida, Dorothy. Personas de todas las clases sociales, de todos los orígenes. Puedo afirmar categóricamente que muy pocos poseen un corazón tan genuinamente generoso como el suyo». Había algo en su tono, una convicción profunda mezclada con lo que parecía ser un pesar genuino, que hizo que Dorothy se cuestionara nuevamente sobre su verdadera identidad. ¿Qué tipo de vida llevaba que le permitía hacer comparaciones tan amplias sobre la naturaleza humana? «Hay algo más», continuó John, su mano moviéndose como si fuera a alcanzar la de ella, pero deteniéndose a medio camino de la mesa. «Me gustaría dejarle una forma de contacto. En caso de que necesite cualquier cosa de verdad, quiero que sepa que puede buscarme». Sacó de su bolsillo una tarjeta elegante y la colocó sobre la mesa. Dorothy la tomó con curiosidad, notando inmediatamente la calidad excepcional del papel y la tipografía refinada. La tarjeta simplemente decía J. Rothschild, correspondencia a través de Rothschild & Associates, Fleet Street, Londres. ¿Rothschild? Dorothy alzó los ojos sorprendida. «Pensé que su apellido era...»
Es una versión adaptada, dijo él rápidamente, pero Dorothy notó la incomodidad en su expresión. Para fines comerciales. Otra evasiva, pero esta vez Dorothy decidió no presionar. Si John, o quienquiera que fuera realmente, sentía la necesidad de mantener aspectos de su identidad en secreto, ella respetaría eso. Después de todo, su gratitud por los días de compañía genuina superaba cualquier curiosidad sobre sus secretos. Durante la mañana, John insistió en ayudarla una última vez con las tareas domésticas. Trabajaron lado a lado en el pequeño jardín, removiendo malas hierbas y preparando las plantas para el invierno que se acercaba. Dorothy intentó memorizar cada detalle, la manera en que él se concentraba en el trabajo, el cuidado con que trataba incluso las plantas más humildes, la cortesía instintiva con que siempre se aseguraba de que ella no estuviera cargando demasiado peso. «Le echaré de menos», dijo ella impulsivamente, y luego inmediatamente se sonrojó por haber verbalizado un pensamiento tan personal. John dejó de trabajar y la miró directamente. «Y yo también la echaré de menos. Más de lo que puede imaginar». Había algo en sus ojos, una intensidad que iba más allá de la gratitud simple, que hizo que el corazón de Dorothy se acelerara. Por un momento, ella se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, los sentimientos que había desarrollado no fueran completamente unilaterales. Pero entonces John desvió la mirada y el momento pasó, dejando a Dorothy preguntándose si había imaginado la profundidad de lo que había visto en su expresión. Por la tarde, un elegante carruaje se detuvo frente a la pequeña casa. Dorothy observó por la ventana mientras un cochero uniformado bajaba y esperaba respetuosamente. La calidad del carruaje, el barniz impecable, los detalles dorados, los caballos claramente de buena estirpe, confirmó sus crecientes sospechas sobre la verdadera posición social de John. «Su carruaje ha llegado», dijo ella, intentando mantener la voz casual. John asintió, su expresión volviéndose súbitamente formal, como si se estuviera preparando para retomar un papel que había abandonado temporalmente. «Dorothy», dijo él, acercándose a ella, «hay algo que debo decirle antes de partir». Ella lo miró expectante, notando que él parecía estar luchando con alguna decisión interna significativa. «Durante estos días he observado no solo su bondad, sino también su fuerza, su independencia, su integridad. Son cualidades raras y preciosas». Él hizo una pausa, como si sopesara cuidadosamente sus próximas palabras. «Si las circunstancias fueran diferentes. Si yo fuera un hombre diferente». Él no terminó la frase, pero Dorothy comprendió la implicación. Su corazón se llenó simultáneamente de alegría y tristeza. Alegría por saber que sus sentimientos habían encontrado algún eco. Tristeza por la imposibilidad implícita de la situación. «Comprendo», dijo ella suavemente, «y agradezco su honestidad». John sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de cuero. «Por favor, no proteste inmediatamente. Esto no es caridad ni pago. Es un regalo de alguien que la admira profundamente y desea que tenga algunos pequeños lujos durante los meses de invierno». Dorothy dudó, pero algo en su expresión, una vulnerabilidad que rara vez dejaba traslucir, le impidió negarse inmediatamente. «Es dinero suficiente para algunos pequeños placeres», continuó él. «Libros, quizás, o telas para ropa nueva. Cosas que una mujer de su inteligencia y refinamiento merece tener. John, por favor». Su voz fue casi suplicante. «Permítame partir sabiendo que hice al menos una pequeña diferencia en su vida, así como usted hizo una diferencia inmensa en la mía». Dorothy aceptó la bolsa con manos temblorosas, conmovida por la sinceridad evidente de sus palabras. Caminaron juntos hasta la puerta, donde John se volvió para una última mirada a la pequeña casa que había sido su refugio durante días cruciales de recuperación. «¿Se cuidará?», preguntó él, «como siempre hago. Y si necesita cualquier cosa, tengo su tarjeta». John asintió, pero permaneció parado, como si luchara contra la renuencia a irse. Finalmente, él se inclinó y besó suavemente la frente de Dorothy. Un gesto casto, pero cargado de ternura genuina. «Gracias», susurró él, «por todo.
Dorothy observó desde la puerta mientras él se dirigía al carruaje. El cochero abrió la portezuela respetuosamente y John subió con una agilidad que confirmó su recuperación completa. Cuando el carruaje comenzó a alejarse, John bajó el cristal de la ventanilla y saludó con la mano. Dorothy le devolvió el saludo, manteniendo el brazo levantado hasta que el carruaje desapareció completamente en la curva de la carretera. Solo entonces ella permitió que las lágrimas contenidas finalmente corrieran libremente por sus mejillas. Aquella noche, sentada sola junto a la chimenea que John había encendido por la mañana, Dorothy reflexionó sobre los acontecimientos extraordinarios de la semana anterior. Su vida había sido temporalmente tocada por la presencia de un hombre que claramente pertenecía a un mundo muy diferente al suyo, pero que había demostrado carácter y bondad genuinos. Abrió la bolsa que él había dejado y encontró una cantidad generosa, junto con una nota breve. Para la mujer más valiente y bondadosa que he conocido, que su vida sea bendecida con toda la felicidad que merece. J. Dorothy guardó cuidadosamente la tarjeta y la nota, presintiendo que, aunque John se hubiera marchado físicamente, la influencia de su presencia en su vida estaba apenas empezando a revelarse. 3 semanas habían pasado desde la partida de John, y Dorothy había establecido una nueva rutina que, aunque funcionaba adecuadamente, llevaba el peso constante de una ausencia que ella sentía en cada rincón de la pequeña casa. Las reparaciones que él había provisto hacían una diferencia notable. El tejado ya no goteaba, las ventanas cerraban adecuadamente, y la puerta trasera había sido reemplazada por una versión más robusta, que la protegía mejor de los fríos vientos de noviembre. Con el dinero que John había dejado, Dorothy se había permitido algunos pequeños lujos que transformaron sutilmente su existencia. Había comprado 2 libros de poesía, una extravagancia que jamás se había permitido antes, y tela suficiente para confeccionar un vestido nuevo para el invierno. También había adquirido té de calidad superior y algunas especias que hacían sus comidas simples más sabrosas, pero eran las noches las que se mostraban más desafiantes. Sin la compañía de John, sin sus conversaciones estimulantes y su presencia reconfortante, Dorothy se veía confrontada con una soledad más profunda de la que había experimentado incluso antes de conocerlo. Era como si su breve presencia hubiera despertado en ella una conciencia aguda de lo que su vida podría ser con un compañerismo genuino. En esta mañana particular de diciembre, Dorothy trabajaba cerca del río cuando divisó un elegante carruaje acercándose por la carretera principal. Su corazón se aceleró momentáneamente. ¿Sería posible que John hubiera regresado? Pero rápidamente reconoció que el vehículo era diferente del carruaje que se lo había llevado. El carruaje se detuvo cerca del lugar donde ella lavaba ropa, y de él bajó un hombre de mediana edad, vistiendo ropa de calidad excepcional. Su postura era erguida, sus movimientos precisos, y había algo en su presencia que sugería autoridad e importancia social significativa. «¿Señorita Dorothy Whitmore?», preguntó él acercándose con cortesía formal. «Sí, señor». Dorothy se secó las manos en el delantal, sintiéndose súbitamente consciente de su apariencia sencilla, en contraste con la elegancia evidente del visitante. «Permítame presentarme. Soy Reginald Hammond, abogado de la firma Hammond & Associates de Londres». Él inclinó ligeramente la cabeza. «Vengo a petición de un cliente que desea permanecer anónimo por el momento». Dorothy sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué tipo de asunto legal podría involucrarla? ¿En qué puedo ayudarle, señor Hammond? En realidad, señorita, creo que soy yo quien puede ayudarla. Mi cliente me ha instruido para hacerle una propuesta que puede interesarle significativamente. Él miró alrededor, notando el escenario modesto. Quizás podríamos conversar en su residencia. El asunto requiere cierta privacidad. Intrigada y ligeramente nerviosa, Dorothy condujo al abogado hasta su casa. Él observó discretamente las reparaciones recientes con evidente aprobación, aunque no hizo comentarios. Sentados en la pequeña mesa, Hammond sacó de su maletín de cuero una serie de documentos elegantemente preparados. «Mi cliente», comenzó él, «quedó impresionado con su bondad y competencia durante un período reciente en el que necesitó asistencia. Como resultado, me gustaría ofrecerle un puesto en su propiedad rural en Sussex». Dorothy parpadeó, sorprendida. «¿Un puesto, señor?».
administradora doméstica de una propiedad considerable. El salario sería sustancial, más de lo que podría ganar en muchos años de su trabajo actual. Además, tendría alojamiento cómodo, alimentación asegurada y una posición de responsabilidad y respeto. Dorothy sentía que su mente daba vueltas. La oferta parecía surrealista, especialmente viniendo de alguien que afirmaba representar a un cliente anónimo. ¿Puedo preguntar por qué su cliente haría tal oferta a alguien que no conoce adecuadamente? Hammond sonrió ligeramente. Mi cliente posee fuentes confiables de información sobre su carácter y competencia. Rara vez se equivoca en sus evaluaciones de personas. Había algo familiar en el modo en que Hammond hablaba sobre su cliente. Una deferencia que iba más allá de la simple relación profesional. Dorothy empezó a sospechar quién podría estar detrás de la oferta. Este cliente, ¿me conoció personalmente? Creo que sí, aunque las circunstancias exactas de su encuentro no son de mi competencia discutir. Dorothy asintió, sus sospechas confirmándose. John, o quien quiera que fuera realmente, estaba detrás de esta oferta extraordinaria. ¿El puesto exigiría que dejara Bath permanentemente? Inicialmente sí. Pero habría periodos de descanso durante los cuales podría visitar a familiares o lugares de su preferencia. Y, naturalmente, si el puesto no resultara adecuado después de un período de experiencia, sería libre de irse con una compensación generosa. Dorothy se levantó y caminó hasta la ventana, mirando al río donde había encontrado a John herido. La vida que Hammond describía era tentadora. Seguridad financiera, una posición respetable, escape de la incertidumbre constante de su existencia actual. Puedo tener tiempo para considerar la oferta. Naturalmente. Mi cliente comprende que es una decisión significativa. Hammond se levantó también, preparándose para marcharse. Sin embargo, él esperaba una respuesta dentro de una semana, si es posible. El puesto necesita ser ocupado antes del inicio del año nuevo. Tras la partida del abogado, Dorothy pasó el resto del día en un estado de agitación mental. La oferta representaba una oportunidad extraordinaria, pero también significaba dejar atrás la única vida que había conocido. El único lugar que podía llamar hogar. Más perturbador aún era la creciente certeza de que John estaba orquestando su vida a distancia. Por un lado, se sentía conmovida por su interés continuo en su bienestar. Por otro, cuestionaba si aceptar el puesto no sería, en cierta forma, aceptar una versión elaborada de caridad. Durante los días siguientes, Dorothy sopesó cuidadosamente los pros y los contras de la decisión. Conversó discretamente con algunas vecinas mayores, sin revelar detalles específicos de la oferta, pero buscando perspectivas sobre cambios de vida significativos. Fue una tarde, mientras doblaba ropa limpia, cuando Dorothy tuvo una revelación súbita. Recordó las palabras de John sobre el coraje. Cómo había admirado su capacidad de enfrentar la incertidumbre con determinación. Quizás aceptar el puesto no fuera aceptar caridad, sino demostrar el mismo coraje que él había elogiado. Además, había una curiosidad creciente sobre quién era John realmente. El puesto en Sussex podría ofrecer oportunidades de descubrir más sobre el hombre que había impactado su vida tan profundamente. En la mañana del cuarto día, Dorothy tomó su decisión. Escribió una carta cuidadosa al señor Hammond, aceptando el puesto y preguntando sobre arreglos de viaje y expectativas específicas de sus responsabilidades. La respuesta llegó sorprendentemente rápido, solo 2 días después. Hammond informó que un carruaje sería enviado para recogerla la semana siguiente, y que sus primeras responsabilidades involucrarían supervisar los preparativos para una reunión social significativa que el propietario planeaba organizar durante las festividades de fin de año. Una reunión social, murmuró Dorothy releyendo la carta. ¿Qué tipo de posición social ocupaba su misterioso benefactor para organizar eventos que exigían preparativos elaborados? Pasó sus últimos días en Bath, organizando sus pocas pertenencias y haciendo arreglos para que unas vecinas cuidaran de sus gallinas. Vendió algunos muebles que no podría llevar, pero guardó cuidadosamente artículos con valor sentimental, incluyendo la tarjeta que John había dejado y la nota que había acompañado al dinero. En la víspera de su partida, Dorothy caminó una última vez hasta el río donde había encontrado a John. El lugar parecía diferente ahora.
cargado de recuerdos y un significado que no poseía antes de aquel fatídico día de octubre. «A donde quiera que esto me lleve», susurró a las aguas corrientes. «Gracias por enseñarme que la vida puede cambiar de maneras inesperadas». En la mañana de su partida, un carruaje aún más elegante que el de Hammond se detuvo frente a su casa. El cochero, un hombre de apariencia distinguida vistiendo una librea impecable, cargó respetuosamente su equipaje limitado. «¿Señorita Whitmore?», preguntó él tocándose el sombrero. «Soy Peterson, a su servicio. El patrón me ha instruido para asegurar que tenga un viaje cómodo». Durante el viaje de varias horas, a través del paisaje invernal inglés, Dorothy observó la transición gradual de campos familiares a territorios desconocidos. El carruaje era lujoso más allá de su experiencia anterior, con asientos tapizados en terciopelo y pequeñas comodidades que sugerían que el propietario estaba acostumbrado a viajar con considerable confort. Cuando finalmente llegaron a la propiedad en Sussex, Dorothy apenas pudo contener su sorpresa. La mansión que se alzaba ante ella era más grande y más imponente que cualquier estructura que había visto personalmente. No era solo una casa de campo próspera, era una propiedad aristocrática de proporciones significativas. «Santo Dios», murmuró, observando las elegantes torres, los jardines formales y las hileras de ventanas que reflejaban el sol de la tarde. Peterson notó su reacción con una sonrisa amable. «Impresionante, ¿no, señorita? Belmont House ha sido la residencia de la familia durante más de 200 años. ¿La familia?». Dorothy se volvió hacia él confusa. «Pensé que trabajaría para un comerciante o industrial». «Oh no, señorita. El patrón es». Peterson se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. «Bueno, él mismo le explicará su posición adecuadamente». Mientras el carruaje se acercaba a la entrada principal, Dorothy sentía una mezcla de emoción y terror. Había aceptado un puesto que claramente iba mucho más allá de lo que había imaginado. Pero era demasiado tarde para reconsiderar. Su antigua vida había sido dejada atrás, y solo restaba enfrentar valientemente lo que le esperaba. Cuando las puertas masivas de la mansión se abrieron, revelando un interior de elegancia deslumbrante, Dorothy respiró hondo y se preparó para descubrir finalmente la verdad sobre el hombre que había salvado y que, aparentemente, ahora estaba decidido a transformar su vida de maneras que ella nunca podría haber anticipado. Las puertas de roble, macizo de Belmont House, se abrieron con un eco solemne que reverberó a través del imponente vestíbulo. Dorothy permaneció inmóvil por un instante, contemplando el interior que superaba en grandeza incluso sus sueños más ambiciosos. El techo abovedado se alzaba a alturas impresionantes, decorado con elaborados frescos que retrataban escenas pastorales y mitológicas. Candelabros de cristal colgaban como constelaciones heladas, reflejando la luz dorada que se filtraba a través de las altas ventanas. «Señorita Whitmore», dijo una voz familiar detrás de ella, cargada de una formalidad que no conseguía disimular completamente una nota de nerviosismo. Dorothy se volvió lentamente, su corazón disparándose al reconocer instantáneamente la elegante silueta que emergía de las sombras del pasillo lateral. Pero el hombre que se acercaba era simultáneamente familiar y completamente transformado. Donde John había usado ropa sencilla y remendada, esta figura vestía un traje de calidad excepcional, levita de terciopelo azul marino con bordados dorados, chaleco de seda crema y una postura que irradiaba autoridad natural. «¿John?», susurró ella, su voz casi inaudible en el vasto espacio. «En realidad», dijo él deteniéndose a unos metros de distancia, con las manos entrelazadas a la espalda en una postura que sugería tanto elegancia como ansiedad. «Mi nombre completo es Jonathan Rothschild, baronet de Belmont, para ser completamente preciso». Dorothy sintió que el suelo parecía oscilar bajo sus pies. Rothschild, el nombre en la tarjeta que él había dejado. Pero no era simplemente un comerciante próspero como había imaginado. Era aristocracia legítima, propietario de una de las propiedades más impresionantes que jamás había visto. «Me mentiste», dijo ella, su voz cobrando fuerza conforme la realidad de la situación se asentaba. «Omití detalles», corrigió Jonathan, dando un paso cauteloso en su dirección. «Pero mis sentimientos, mi gratitud, mi admiración por ti fueron completamente genuinos». Dorothy retrocedió instintivamente, su mente procesando las implicaciones de la revelación. «¿Por qué? ¿Por qué ocultar quién eras realmente?». Jonathan suspiró profundamente,
pasándose una mano por el cabello de una manera que ella reconoció de los días en su pequeña casa. Porque quería conocer tu verdadera naturaleza. Durante años, estuve rodeado de personas que solo me ven como título, riqueza, conexiones sociales útiles. Cuando me encontraste en aquella orilla, herido y vulnerable, tuve finalmente la oportunidad de ser juzgado por mi carácter, no por mi posición. ¿Entonces fui un experimento? La herida en su voz era inconfundible. ¿Una forma de probar la bondad humana? No. Jonathan se acercó rápidamente, su compostura formal desmoronándose. Dorothy, por favor, comprende. Inicialmente, sí. Había curiosidad sobre cómo sería tratado sin las trampas de mi posición. Pero desde el primer día, desde el momento en que me cuidaste con tanta dedicación, esto se convirtió en mucho más que simple curiosidad. Dorothy cruzó los brazos, intentando mantener distancia emocional a pesar de la sinceridad evidente en su voz. Mucho más como que, me enamoré de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de una vulnerabilidad que contrastaba drásticamente con el ambiente formal a su alrededor. Dorothy sintió que su corazón se aceleraba, pero se forzó a mantener la racionalidad. Te enamoraste de la humilde lavandera que cuidó tus heridas. O de la idea romántica de bondad que yo representaba. Jonathan se acercó más, sus intensos ojos azules fijos en los de ella. Me enamoré de la mujer que demostró coraje cuando estaba aterrorizada, generosidad cuando poseía poco, y dignidad en todas las circunstancias. Me enamoré de Dorothy Whitmore, no de cualquier versión idealizada de ella. Dorothy sintió que su determinación vacilaba ante la sinceridad de sus palabras, pero las cuestiones prácticas continuaban acosándola. ¿Y qué significa eso, Jonathan? Soy una lavandera huérfana. Tú eres un baronet. Vivimos en mundos completamente diferentes. Los mundos pueden acercarse, dijo él suavemente, si ambas personas están dispuestas. ¿Cómo? ¿Convirtiéndome en tu ama de llaves? ¿Manteniéndome cerca pero en una posición apropiadamente subordinada? Jonathan pareció genuinamente impactado. Dorothy, no. La posición de administradora fue solo una forma de traerte aquí sin crear un escándalo social inmediato. Pero no es eso lo que deseo para nosotros. Entonces, ¿qué deseas? Jonathan respiró hondo, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. Deseo cortejarte adecuadamente. Deseo que conozcas mi mundo, que veas si podrías encontrar felicidad en él. Y si puedes. Deseo pedir tu mano en matrimonio. Dorothy sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Matrimonio? Jonathan, sé realista. Tu familia, tus amigos, la sociedad jamás aceptarían tal unión. No tengo familia inmediata. Soy el último de los Rothschild de Belmont. En cuanto a los amigos y la sociedad, él se encogió de hombros con una elegancia que era puramente aristocrática. Descubrí durante nuestra semana juntos que la opinión de ellos importa mucho menos de lo que imaginaba. Dorothy caminó hasta una de las ventanas altas, observando los jardines formales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La propiedad era deslumbrante, pero representaba un mundo tan distante de su origen que parecía casi ficticio. ¿Cómo puedo saber que esto no es solo gratitud romántica, o culpa por haberme engañado sobre tu identidad? Jonathan se acercó por detrás, su presencia cálida incluso sin tocarla. Porque durante estas 3 semanas desde que partí de tu casa, no pude pensar en nada más que en ti. Porque contraté investigadores discretos para asegurar que estabas segura y bien. Porque cada mañana me despierto deseando compartir el desayuno simple en tu pequeña cocina, en lugar de comer solo en un comedor que albergaría a 30 personas. Dorothy se volvió para encararlo, viendo en sus ojos la misma intensidad que había notado durante sus días de recuperación. ¿Y si no consigo adaptarme a este mundo? ¿Y si soy motivo de vergüenza para ti? Imposible, dijo Jonathan con convicción absoluta. Posees gracia natural, inteligencia aguda y bondad genuina. Son cualidades que no pueden enseñarse, pero que hacen que todas las demás habilidades sociales sean meramente superficiales. No sé bailar valses ni hacer conversación elegante. Pueden aprenderse. Pero coraje, generosidad, integridad, estas ya las posees en abundancia. Dorothy permaneció en silencio por un largo momento, su mirada alternando entre el rostro sincero de Jonathan y la magnificencia del ambiente a su alrededor. Finalmente dijo, si aceptara intentar. ¿Cuál sería el siguiente paso?
El alivio en la expresión de Jonathan fue inconfundible. ¿Pasarías las próximas semanas aquí, conociendo la propiedad, aprendiendo sobre mis responsabilidades, permitiendo que te corteje adecuadamente? Habría tiempo suficiente para decidir si este mundo podría convertirse en tu hogar. ¿Y si decido que no puedo? Entonces te escoltaré de regreso a Bath con gratitud eterna por el tiempo que me concediste, y te proporcionaré una suma que asegure tu comodidad por el resto de tu vida. Dorothy asintió lentamente. La oferta era generosa más allá de sus sueños más ambiciosos, pero había algo más importante que las consideraciones prácticas. Durante sus semanas a solas después de la partida de él, se había dado cuenta de que sus sentimientos por Jonathan, o John, como lo había conocido, eran más profundos de lo que inicialmente había admitido. «Muy bien», dijo ella finalmente. «Accedo a quedarme y ver si podemos construir algo verdadero entre mundos tan diferentes». La sonrisa que iluminó el rostro de Jonathan fue radiante. Él se acercó y, con respetuosa vacilación, tomó sus manos entre las suyas. «Dorothy», dijo él suavemente, «prometo que cada día será tu elección. Nunca te sentirás prisionera de la gratitud o de las circunstancias». Durante los días que siguieron, Dorothy comenzó a explorar tanto la propiedad como las complejidades de su nueva situación. Jonathan demostró paciencia infinita, introduciéndola gradualmente a las expectativas sociales de su posición sin nunca hacerla sentir inadecuada. Contrató discretamente a una dama de compañía, la señora Pemberton, una viuda elegante y amable, para ayudar a Dorothy con cuestiones de etiqueta y vestuario. Organizó lecciones de baile con un maestro local, pero siempre de manera que pareciera natural y agradable en lugar de obligatoria. Más importante aún, pasaban horas conversando en los jardines o en la biblioteca, explorando pensamientos y sueños con la misma intimidad que habían desarrollado en su pequeña casa. Dorothy descubrió que Jonathan, lejos de ser el aristócrata superficial que había temido, era un hombre de considerable inteligencia y genuina conciencia social. «Administro no solo esta propiedad, sino varias otras en nombre de familias que necesitan asistencia», explicó él una tarde mientras caminaban por los jardines. «Una parte significativa de mis ingresos está dedicada a orfanatos y escuelas para niños pobres. ¿Es por eso que sabías tanto sobre trabajo doméstico y administración práctica?» «Exactamente. No puedo gestionar propiedades efectivamente sin comprender cada aspecto de su funcionamiento». A medida que diciembre avanzaba, Dorothy se sentía gradualmente más cómoda en su nuevo ambiente. Sus vestidos nuevos eran elegantes, pero no excesivamente ornamentados. Sus modales se estaban refinando naturalmente, y había desarrollado relaciones genuinas con varios miembros del personal doméstico. En una noche de Nochebuena, mientras se preparaban para una pequeña celebración con los empleados de la propiedad, Jonathan pidió hablar con ella privadamente en la biblioteca. «Dorothy», dijo él, su voz cargada de un nerviosismo que ella no había percibido desde sus primeros días de recuperación. «Estas semanas han confirmado todo lo que esperaba. Te has adaptado a este mundo, manteniendo tu identidad esencial intacta. Más importante aún, mi amor por ti solo ha crecido». Él se arrodilló ante la silla donde ella estaba sentada, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «Dorothy Whitmore, ¿me harías el honor de aceptar convertirte en mi esposa?» Dorothy miró el anillo, un diamante solitario de elegancia simple, rodeado por pequeñas esmeraldas que captaban la luz de la chimenea, y luego al hombre que había transformado su vida de maneras que jamás podría haber imaginado. «Sí», susurró ella extendiendo la mano temblorosa. «Sí, Jonathan. Acepto». Cuando él deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla suavemente, Dorothy supo que había encontrado algo raro y precioso. Amor verdadero que trascendía las barreras sociales, construido sobre una base sólida de respeto mutuo, admiración genuina y el coraje de ambos para abrazar un futuro incierto juntos. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente sobre los jardines de Belmont House, cubriendo el mundo con una pureza prístina que reflejaba el nuevo comienzo que les aguardaba.